Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Esta noche, según tenemos entendido, es una noche establecida de oración, pero gracias a Dios por la libertad, ya que habrán 3 mensajes de enseñanza. En el principio de la iglesia, los primeros creyentes fueron perseguidos. Hay una palabra que me llama la atención, hermano y hermana, y esta vamos a tomar para este primer mensaje. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Quisiera mostrarle con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y también su atención nos ayuda, contribuye. Quiero mostrarle el poder de la oración. ¿Cuál es el resultado cuando la oración tiene un poder? No siempre hay que ser honestos, hay que ser sinceros hasta con nosotros mismos. No siempre sentimos y vivimos la misma experiencia en la oración. Algunas veces nos desajenamos, dicen algunos. Algunas veces nos olvidamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Cuando llegamos a tener una conexión con el Señor, una verdadera comunión con Él, se nos olvida lo que está a nuestro alrededor y sentimos como nuestra oración sube. Vivimos esa experiencia. Y le decía que hay que ser honestos aún con nosotros mismos, porque algunas veces no sentimos la misma experiencia. Vamos a orar, tomamos un tiempo de oración, pero como que lo hiciéramos por cumplir, porque no se vive esa experiencia. Quiero mostrarle, decía hermano y hermana, el poder de la oración. Dice que cuando estos primeros cristianos, algunos hermanos, me recuerdo hace unos 30 años, quizá, oía cuando enseñaban y decían en la primitiva iglesia, no hay 2 iglesias, solo es una. Los primeros creyentes así sufrieron persecución, pero dice que el lugar donde estaban orando, mientras oraban, tembló, hermano. Ese lugar se estremeció así. Quiero mostrarle por la palabra, comencemos a mirar, miremos por la palabra.
Evangelio según San Juan. Dice que el lugar en que estaban tembló. Miremos el poder de la oración. San Juan capítulo 11, versículo 41 en adelante. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, o el que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle. Comúnmente, hermano, nosotros damos gracias por después de ver un resultado. Aquí el Señor hace todo lo contrario. Comúnmente decimos esa acción de gracias porque el Señor me libró de un accidente, me sanó de una enfermedad. Comúnmente le damos gracias a Dios después de haber visto el milagro, pero aquí el Señor primero ora y luego hace el milagro. Primero da gracias y luego hace el milagro. No vamos a adentrarnos tanto para hablar de Lázaro, porque creemos que en esta asamblea saben la historia de Lázaro, de Marta y de María. Cuando el Señor estaba frente a la tumba de Lázaro, dice: quiten la piedra. He oído otros hermanos que dicen: Marta, quita la piedra. No, él dijo: quiten la piedra. Y luego, cuando dice el Señor: quitad la piedra, hay una coma que hace separación. Marta dice: Señor, lleve ya, es de 4 días. Esa palabra la que quiero tomar. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Más tarde, más adelante, dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto resucitó. La oración, hermano, tiene un efecto maravilloso. El poder de la oración hace resucitar muertos, hermano. Muertos en pecado. Podríamos pensar físicamente. Solo voy a hacerle mención. Se recuerda de Elías, de Eliseo. Se recuerda, hermano, de Elías cuando el hijo de la viuda murió. Se acuerda de Eliseo, el hijo de la tsunamita murió. Hubo una oración que literalmente hizo resucitar a aquellos niños en el pasado. Hay mucha gente muerta en pecados, hermano. Hace algunos años me llamaba la atención, se convirtió un joven. Cuando el joven se convirtió, ya ve que es una alegría la conversión, hermano. Se miran nuevos horizontes, se ven las cosas de otra manera. Hay un gozo inefable, un gozo que no se puede explicar. No hay palabras como describir el gozo de la salvación. Se convirtió el joven. Y cuando se convirtió, ya ve que siempre pensamos en eso. Si es casado,
mi esposa tiene que saber primero la noticia. Si es soltero, mis padres tienen que saber primero la noticia. Ese joven se convirtió al Señor y cuando llegó con los padres, quiero contarle que me convertí al Señor en las conferencias. El hermano le decía a su hijo, le decía, gracias Señor, decía, 40 días te oré por este hijo. ¿Sí, hermano? 40 días te pedí por este hijo porque me dolía verlo tirado en los vicios. Resucitó, hermano, resucitó. La oración tiene un poder. El poder de la oración hace resucitar muertos en pecado. Puede, hermano, puede resucitar hasta muertos físicamente. Don Carlos Menchú, allá en Samayac murió un hombre que se llamó Lázaro. Don Carlos Menchú nos contaba, que nos visitaba mucho allá en la asamblea. Murió un hombre que se llamaba Lázaro. Y esa noche dice que predicó el hermano don Carlos Kramer, predicó este pasaje de Lázaro. Cuando el hermano don Carlos dice que llegó a esta frase, Lázaro, ven fuera. El que estaba muerto ahí en la caja se sentó y se volvió a acostar. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted esta noche si hubiera estado ahí? Qué poder que Dios le dio al hombre para expresar esa palabra. Y el que había muerto se sentó, no resucitó, pero se sentó y luego volvió a acostarse. Don Carlos siempre lo mencionaba porque estuvo ahí. Lázaro, ven fuera. ¿Tiene algún hijo incrédulo, hermano? Hermana, ¿es usted una mujer casada? ¿Cuántos hijos dejó en Guatemala incrédulos? ¿Cuántos hijos le quedaron a usted en Guatemala incrédulos? La oración puede resucitar muertos, hermano. Hay algo más que quiero mostrarle. Miremos la palabra. Miremos la palabra. Hechos capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y su versículo es el 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Presos. Estar preso, hermano, es estar privado de libertad. Yo siento que los hermanos que están viviendo aquí de una manera legal, con documentos, tienen libertad de ir a donde quieran, si quieren, si pueden. Tomaron sus 40 días y acompañar a los hermanos al recorrido, porque no tienen preocupación de la migración. Pero aquellos que no tienen documento siempre están pensando en que en algún momento, en algún día, cualquiera de estos días, la migra lo vaya a tomar, lo vaya a prender y lo deporte al país de Guatemala, o no sabe de qué país será usted. Estar privado de una libertad, hermano, yo me quedaba pensando que una enfermedad viene a ser una cárcel, una deuda. ¿Cuántos hermanos han emigrado por deuda? A nosotros nos consta, hermano,
Nos consta porque los hermanos, algunos piden oración y dicen, hermano, les suplico sus oraciones. Me van a embargar la casa y la única solución que yo veo es viajar al norte y trabajar para rescatar mi casa, mi terreno. Les suplico sus oraciones. Y la deuda viene a ser una cárcel, hermano. Aquí Pablo y Silas dice que estaban en la cárcel, pero orando y cantando. Podríamos adjuntar el poder de la alabanza, hermano. Un himno puede liberar también, un himno puede liberar presos. Hace algunos meses me decía un hermano, los himnos de las 5 de la mañana que se cantan en conferencias, hermano, comúnmente son de evangelio. A veces, hermanos, citan himnos de oración, pero son de evangelio porque colocan las bocinas. Hay gente que por negocio o por viajar oye alguna alabanza. Y me decía el hermano, yo me convertí a las 5 de la mañana en una alabanza. Yo estaba en mi casa, en la terraza, cuando fulano de tal, me dijo el nombre, estaba cantando un himno a las 5 de la mañana, oí el himno y me quebrantó el corazón, me quebrantó mi corazón, y aquí en la terraza me convertí al Señor. Podríamos decir que hasta los himnos tienen un poder, hermano y hermana. Cuando Pablo y Silas oraban, dice que los presos los oían, y cuando ellos cantaban y oraban, vino de repente un terremoto que sacudió las puertas de la cárcel, y los presos, dice que los presos oían cuando ellos cantaban y oraban. Se abrieron las puertas de la cárcel, como dice la palabra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La oración tiene un poder, hermano, pero el tiempo está por llegar. Solo quiero mostrarle cuál es el problema. Y podría hacerle mención, solo le voy a hacer mención. Por ejemplo, en el capítulo 9 de este libro de Hechos, versículo 40, ¿se recuerda usted de Tabita? Una mujer de buenas obras que hacía buenas obras y le regalaba a las viudas de lo que ella hacía túnicas y se lo regalaba a las viudas, y cuando Tabita murió, las viudas lloraban y mostraban las túnicas, pero Pedro llegó, oró y resucitó Tabita. Hay muchos hermanos que cuando estuvieron en comunión fueron útiles al Señor, pero murieron. Y se llora porque cuando un hermano ha dejado, voy a decir una frase que dejarle en su corazón. Hay frases que no son bíblicas, pero tienen lógica. Porque hay hermanos que a su paso dejan huella, dejan un recuerdo. Si alguna vez fracasan, se llora, esos hermanos se lloran, porque eran hermanos trabajadores e importantes en la obra. Hay una frase que le quiero dejar en su corazón. Hace años leía esta frase que dice: no procures que tu presencia se vea, sino que tu ausencia se note. Eso no quiere decir que usted no vaya a perseverar. No, hermano. Que cuando lo hagamos, se marque, se quede una huella. Cuando Tabita murió, la recordaron, y cuando algunos hermanos mueren espiritualmente, se recuerdan. Pero la oración puede revivir
La oración puede hacer que aquellos hermanos que en su tiempo fueron útiles puedan revivir y volver nuevamente a la comunión. Pero miremos la palabra, Santiago capítulo 1, versículo 6. Aquí está el problema. Santiago capítulo 1 y su versículo es el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, pero pida con fe. De nada sirve, hermano. Allá en Guatemala los hermanos van a los volcanes, hay un cerro que le llaman el Cerro Quemado en Guatemala, está el Pecul, el Santa María, y posiblemente van al otro que está por San Marcos, y se sacrifican, se exponen, porque subir a una montaña, subir a un monte, a un volcán, estamos hablando de 12 horas de escala, de escalar. Es un sacrificio. De nada serviría, hermano, pasarnos toda la noche orando si en el corazón va a existir duda, si en el corazón existe un rasgo de incredulidad, un rasgo de duda. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Terminemos este mensaje. Habacuc capítulo 2 versículo 5. Habacuc. ¿Qué es lo que usted está pidiendo en oración, hermano? ¿Qué es lo que la iglesia congregacionalmente está pidiendo al Señor? Habacuc, le decía, capítulo 2 y su versículo es el versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. A veces decimos: llevo tanto tiempo orando al Señor, pero no hay respuesta. Y usted y yo decimos: pero yo le creo a Dios, yo creo en el Señor, en el poder de la oración. Yo creo, y voy a decirle algo, hermano, que el poder de la oración comienza con creer que la oración llegue a la presencia de Dios. Ahí comienza. Gracias te doy por haberme oído. Ahí comienza el poder de la oración. Y decimos: yo ya le pedí al Señor, le oré al Señor, pero no hay respuesta. Hay respuestas inmediatas, hermanos. Se acuerda de Pedro: Señor, sálvame. Y al instante. Hay respuestas inmediatas así. Clamamos al Señor y Él nos responde así inmediatamente. Pero hay respuestas que se demoran, y ahí está el problema, hermano. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Qué es lo que usted viene pidiendo, hermana? ¿Está pidiendo usted su residencia? ¿Está pidiendo usted su ciudadanía? ¿Qué está pidiendo al Señor? ¿Está pidiendo al Señor que alcance a sus hijos, a sus hijas, o a su esposo o a su esposa? ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? Salir de la deuda. ¿Qué es lo que le está pidiendo al Señor? Hace algunos meses hablaba con un hermano que está aquí, no le voy a decir en qué lugar está. Hablaba con él y me decía: yo pensé que era mejor estar aquí con la esposa y con mis hijos, que no solo estuviera yo aquí en Estados Unidos y mi familia allá. Pensé que era mejor porque nos iba a ir bien, pero me estoy dando cuenta que aquí todo se paga. 3 niños estudiando. Mi
esposa no trabaja, tiene que estar al cuidado de mis hijos. Estoy obligado a trabajar y me cuesta. Yo pensé que al traer toda mi familia, vivir toda mi familia en Estados Unidos, nos iba a ir mejor, pero me está costando. La esperanza que se demora es tormento en el corazón, hermano. La oración tiene un poder y comienza con creer que esa oración llega a la presencia de Dios. Esa oración puede resucitar muertos, puede abrir puertas, hermano. ¿Saben qué dijo Pablo? El Señor me ha abierto puerta grande y eficaz. Dios puede abrir puerta grande y eficaz, pero primero tenemos que creerle, creer en Él, creer a sus palabras, creer a sus promesas. Y aunque la visión tardare, ya llevo 10 años, 20 años, me parece que las cosas siguen igual. Ya me cansé de pedir al Señor. Tal vez ya va a llegar la respuesta. Aunque tardare, espéralo, dice el Señor, porque sin duda va a llegar y no va a mentir. El Señor dice: gracias te doy por haberme oído. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones. Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo de mi vida. Si sientes ese gozo, debes tú cantar. Si sientes ese gozo, debes tú orar. Si sientes ese gozo, debes tú creer. Y ese gozo sin medida Él nos da. En el nombre de nuestro Jesucristo. El Evangelio según Juan 14, también versículo 27 del Evangelio de Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La última frase de este versículo, como dice, ni tenga miedo. Vamos a ver por la palabra de Dios algunas cosas bíblicas que personalmente nosotros no podemos tener esas cosas, como el miedo, porque algunas veces para trabajar en la obra han venido amenazas y que siembran miedo. Pero según el libro de Nehemías 4, capítulo, el pueblo dice que tuvo ánimo de trabajar. No tuvieron miedo. Sus armas eran materiales y solo se despojaban de ellas para poderse bañar y ahí a armarse otra vez, porque tenían valor de
de ciertos hombres que habían dicho, esos judíos que están edificando los muros de Jerusalén, si una zorra va a subir y los va a botar, y amenaza de muerte para ellos. Pero tomaron la espada con la mano derecha, con la mano izquierda y con la mano derecha trabajaban. Dice que eso habla a los ancianos de cada lugar, que ellos trabajan como trabajamos nosotros, sembrando semillas, trabajando en fincas, unas cuantas horas por la mañana trabajar en una finca o en lo propio, y ahí a lavarnos las manos, a leer un momento la Biblia y a la predicación o la enseñanza, la oración como himno. De esa manera siempre hemos orado nosotros por los ancianos de las asambleas, tanto en Belice como en Guatemala y México, y aquí en Estados Unidos, que tengan un trabajo para poder sobrevivir con la mano derecha a la obra. Y Nehemías y todos los que trabajaban con buen ánimo, con la izquierda el escudo o la espada para defenderse de los enemigos, porque tenían valor. El Señor habló con experiencia acerca de su obra. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Como hemos leído, ni tengan miedo. Entonces el miedo es un factor que no hay prosperidad, ¿sí? Es un factor que también no hay avance. Según Mateo 25, el Señor le dio 5 talentos a uno y a otro así por menor, y por último le dio 1 talento a uno, un capital pues, para ver qué hace, porque con 100 quetzales en Guatemala, con $100 acá, se ha podido comenzar a ver qué se hace. Y ha llegado a los hermanos estar abastecidos hoy día y sus capitales. ¿Y cómo lo invirtieron? Porque tuvieron ánimo, no tuvieron miedo ni vergüenza de Dios, con ánimo, con deseo de trabajar. Con 100 quetzales comprando algunos paquetillos de fósforo y venderlos por unidad, correas de calzado, algunas pastas, algunos cepillos, colgadito acá, un tablero enfrente y avisando su cierta mercancía. Como le dijeron a uno de ellos, si a usted no le da vergüenza, no me da vergüenza, dijo, no me da vergüenza. Tengo deseo de trabajar, pero ahora cuenta el hombre con sus ciertas ferreterías, porque tuvo ánimo. El miedo no hay avance, el miedo, entonces Dios no quiere que tengamos miedo personal, congregacional, ni familiar. Hay que confiar en alguna mala noticia que llegara,
El Salmo 34, verso 7. Hay que confiar en las palabras, promesas de Dios. El Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y agarran ánimo los hermanos, las hermanas. Se disipa el miedo, ya le digo, en el tiempo de los apóstoles, después de la muerte del Señor Jesús, según Juan 19, los discípulos se encerraron en una casa por miedo de los judíos, ¿sí? Que habían acordado que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la iglesia. Y por ese miedo Nicodemo llegó de noche a Jesús. ¿Sí? Y yo me admiré cuando las hermanas, si había camino, no había camino, pero rompían monte y buscaban unas vereditas para llegar al lugar para partir el pan en el tiempo de la pandemia, porque el jefe de la policía había dicho: a nadie quería ver el asfalto ni carreteras rústicas. Y los miraban y llevaban. Pero ellas no tuvieron miedo. Buscamos lugares donde ellas buscaban alguna vereda del monte. Cruzaban y llegaban a un lugar, como ahí en el hospital 3 grupos hicimos. Tuvimos que hacer otras 2 cajas y ahí nos juntaban las salas para juntar las 3 cajitas de la ofrenda. ¡Qué bendición! Pero los judíos dicen que se encerraron por lo que habían dicho los fariseos, saduceos y escribas. Se encerraron y el Señor los buscó y les dijo: pasa a vosotros, tranquilos, hombre. Y que ese miedo se le disipó a ellos, se terminó el miedo y se regocijaron, se alegraron viendo al Señor ya resucitado. Mostró sus manos, sus pies, su costado, y comió y bebió con ellos 40 días, y a los 40 días él ascendió a los cielos. Entonces hay que vencer el miedo familiar, personal, congregacional. Llegan las etapas, y para eso el Señor prepara a su pueblo. Y ya le digo, el mensaje es ver por la palabra algunas cosas que no anhela el Espíritu Santo, que lo tengamos personal, familiar, congregacional, porque somos una casa que es la iglesia. Y ustedes saben que una casa, un apartamento, una posada debe estar aseada, limpia. ¿Sí? Miren que hoy día, cuando nos juntamos para preguntarle a algún hermano cuando se va a bautizar, ya usted ya no oye alguna reprensión fuerte contra un televisor, alguna grabadora. Porque, ¿qué tal? Dijo el que estaba preguntando: ¿tiene usted televisor en su casa? No se abre puerta, ni se está abriendo puerta. O grabadora. Esas cosas, dijo el hermano, disculpen, pero usted ahí lo anda en su cintura, que tiene más cosas terribles que un televisor, su celular. Bueno, dijo el hermano, hasta aquí, hermano, dijo: yo personalmente he tenido un dominio propio. Ojalá, dijo el hermano. Sí,
Y citó el texto del hermano y es para todos. El dominio propio, según la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y fe y de dominio propio. Porque el teléfono ahora, si usted no tiene un dominio propio, ha sido un factor destructivo hasta hogares. Ha desbaratado, que siempre ustedes han oído que ese aparato es de 2 filos, que orienta a los negociantes para poder ya no viajar, sino por teléfono, llamar a su familia. Pero ya ese, yo tuve que llamar la atención a un joven, estaba durmiendo y como pabellón la colcha y adentro la luz. ¿Qué está viendo ahí? Dios sabe si está viendo lo malo, se va a afectar, se va a arruinar. Entonces, hasta aquí, cada uno, hermano, porque ha desbaratado, todas se han utilizado para el bien, no para el mal. Y ya le digo, el televisor, entonces ya no se oye esas reprensiones, esas amonestaciones, porque el hermano dijo, ese aparato que anda usted ahí, pues, ahí lo puede ver. Y otro hermano dijo, yo por eso no compro un teléfono de avance, sino este frijolito. A ver, dijo, y lo tomó. De repente el dueño oyó cantar a Pedro Infante ahí en ese teléfono que antes se conseguían 150 quetzales, hermano. Qué terrible ese teléfono, yo no sé manejar, mejor si no lo saben manejar, hermano. Pero ahí hay canciones del mundo. Entonces, ahora cada quien ahí legalmente, hermano, a buena conciencia. Aún en los mensajes, tanto en la predicación como en la enseñanza, que a veces hay desarrollo, hay prosperidad. Yo estaba pensando en cada uno de nosotros los que predicamos el Evangelio y enseñamos la palabra de Dios. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para vencer la congregación de lo que estamos hablando. Y los hermanos dicen en sus corazones, amén. Las hermanas dicen en sus corazones, amén. Porque está entrando la palabra, no está saliendo acá, se me baja el corazón. Entonces, dice, no hay que tener miedo, hermanos. ¿Sí? Qué terrible lo que contestó un hermano, ya de 35, 40 años se iba a bautizar y usted es casado. No, dijo, ¿y por qué? Soy soltero. Y no ha hablado usted a una hermana, pues. Usted fuera casado. Tengo miedo de hablarle a una joven, un hombre miedoso, hasta para hablar a una joven, para su esposa. Dice, hermano, así, ¿no? Y siendo un varón. Otro dijo, hasta aquí, no me ha hablado una hermana, cada mujer va a hablar al hombre, pues. Es el hombre que va a hablar. Por causa de miedo, hasta dónde va a llegar. Bueno, aprendamos a siempre tener ánimo, valor en muchas cosas, hermano. Porque muchos jóvenes tienen miedo de casarse, vienen los hijos y cómo se van a mantener. Tienen ese miedo. No hay que tener miedo, Dios te proveerá de esa crianza en el hogar. Gracias a Dios, leamos otro texto. Éxodo 20, capítulo, versículo 1.
20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, dibujar una luna, el sol, ni gimnasia, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Dios dice en su palabra al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos. Yo he dado gracias a Dios, hermanos y hermanas, por este santo libro, porque Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, y la vida eterna es Jesucristo. Yo leí un tratado de un hombre apacentaba a hombres y a mujeres en una religión. Ya ven, dijo, Dios no quiere que tengamos algún Dios del vecino, hagamos nuestros propios dioses. Encarga usted y voy a encargar el mío, y así no van a tener dioses ajenos. Mal entendimiento. Sino es para un pueblo sabio y entendido que nosotros nos despojamos de esos dioses ajenos. Está escrito con letra minúscula, según el Salmo 115, verso 1. Dice que ellos tienen semejanza de hombre, pero no andan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen boca, pero no comen. Y semejante a ellos son los que lo hacen. Si así son estos ídolos, no tendrás dioses ajenos. Y a lo menos, aparte de que su seguidor fue muy idólatra, según Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 5, ¿sí? No seáis idólatras. Vamos a ser idólatras nosotros. ¿Y cuántas festividades de los pueblos, costumbres? Lo hemos renunciado y a la vez lo hemos rechazado. ¿Sí? Un día llegó una señora, compró un terreno cerca de nosotros. Llegó la semana del feriado, decimos nosotros hoy día, no decimos la Semana Santa. Llegó la semana del feriado y llegó temprano, con sus panes, un cambio pues, se hace, costumbre de la gente. Da una casa y trae un cambio. Ahí doña Lidia dice que yo no tanto panito. Pruebe usted el sabor de estos panitos. Ay, doña Lidia dice que nosotros podemos comer, pero ya no debemos de hacerlo. Recoge usted su panito, dice, para usted los hijos, porque es tan sacrificado a los ídolos, dijo. A gente más infeliz, dijo él, esto es la maldición. Vecinos, ¿qué clase de vecinos vine yo aquí con ustedes?
Ahí es donde nosotros agradamos a Dios, aunque desagrademos a los hombres con sus cosas. Tener ese ánimo, tener ese valor. Son hermanos y hermanas que han estado bien centrados en lo que es Dios, que está escrito con letra mayúscula. El Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, y que nos hizo a nosotros. No tendrás dioses ajenos, porque nosotros éramos idólatras. Ahora, para esto leamos los Hechos de los Apóstoles. Ese hombre, ya le digo, lo interpretaba mal, porque él decía que había que hacer su Dios, cada uno con su propio Dios. Basta que lo encarne. Evanista lo va a hacer, decía la congregación que tenía. Prohibido, dijo, tener dioses ajenos. No se trata de eso, hermanos y hermanas, personas que están con nosotros. Ya les cité el Salmo 115. Ahora, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. Una casa aseada, una casa limpia. No quiere Él que tengamos esas cosas. ¿Qué más? Versículo, ahora el 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Que bien hicieron, confesando. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, cuidado con la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué pasó? Así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque estos mágicos, al quemar sus libros mágicos, asearon sus corazones y asearon sus casas, también limpiaron esas casas. Gracias a Dios por esa limpieza. Sí, hermano, nosotros los enseñadores del salón, con nuestra responsabilidad, ya queda en cada uno de ustedes. Hay cosas que afectan, que molestan, Dios no le agrada, pero Dios lo dice en su palabra, que estos les importó quemar esos libros, no tuvieron miedo, tuvieron valor. No sé si la otra vez le decía que el hombre que se convirtió, solo él en su casa, y pensó dar el paso de bautizarse porque era casado y vivía. Y al oírle los ancianos que hicieron la seguridad que él tenía para poder bautizarse, también confesó y dijo: yo tengo una marimbita, dijo, de ídolos en la casa, se los confieso. Usted dirá, usted es el dueño del infierno, lo voy a ir a tirar a una idea. Usted tiene ahora deseo de servir al Señor, los va a quemar, los quemo. Solo que me acompañen ustedes, uno de ustedes, dos de los ancianos. Hoy viernes, dijo, y se van conmigo a 2 kilómetros a pie y 2 de regreso, que en presencia de 2 hermanos yo voy a quemar esos libros. Y los quemó. Si no le dio lástima. Ay, pero ahora los labios de la esposa te van a castigar. Vas a hacer un mal. No van a esperar esa maldad, hijo de él. El asunto es limpiar esta casita. Ya no más estos ídolos por acá. Porque
En Santiago, o la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 15 en adelante, Pablo dice que él podía comer en una mesa de ídolos, porque el ídolo dice, no es algo, no es nada, pero causa de los pequeñitos, dice, mejor no lo hacía, porque estos ídolos, dicen, no hacen bien ni hacen mal. Entonces el asunto era hacia el hogar, como estos que quemaron los libros mágicos. Entonces, a la vez yo tuve que confesar también unos cancioneros que tenía, y me dijeron los ancianos de la asamblea, y me acuerdo de los siervos que estaban en esa vez, se alegraron cuando yo les dije que los iba a quemar, y sí los quemé, los cancioneros, y saqué muchos envases vacíos de efectos y alcohol, y así en mi cuarto de dormitorio, y que con buen deseo y buena gana, limpio te mostrarás con el limpio, y misericordioso con el misericordioso, según el Salmo 18, el primer libro de Samuel, también capítulo 18. Limpio te mostrarás como limpio, y misericordioso como misericordioso. Vamos a ir finalizando el mensaje, hermano. También el sabio Salomón habla acerca de que en Proverbios capítulo 20, y dice la palabra de Dios, verso 11, el que ama la limpieza tendrá la amistad del rey. Él no quiere que tengamos esas cosas en el corazón, ni familiar, ni congregacional, limpios, todos. Porque para nosotros hoy día, hermanos y hermanas, no sé si ustedes lo logran entender, que eso es puro bagaje, pura espumilla. No hay fruto ahí. Pablo dice que en su estudio de él, en el judaísmo, lo llegó a tener también por basura. ¿Sí? Yo me he admirado de ahora en las asambleas. Ahí ahora hay licenciados, hay licenciadas, hay maestras, hay maestros de primaria, doctores, pero se han asociado con los hermanos, se han asociado con los humildes de baja condición, porque somos uno y el Señor. Ahí están ellos. Yo conozco a unos dos licenciados que perseveran en una iglesia en Guatemala. Ellos son profesionales, los ancianos. Ahí están, cuando hay una orden de ellos, que a veces sacar algunas sillas de la sala y colocarlas en el libro, ahí están estos licenciados ayudando a los hijos. A mí me alegra eso. Gracias a Dios. Ahora un joven soltero que estaba buscando a su esposa, y el que iba a ser suegro, él es mecánico, le dijo, mira, mi hijo, trataba así de alcanzarme esa llave, no porque me puedo manchar. Él ya quiere llegar quizás como uno de sus servidores y los demás hermanos, ya tener un ministerio. No sé, ni de la noche a la mañana, ni es para el infierno, ni para quien corre, sino para que Dios tenga misericordia. Y le dijo el hermano de ahí, si te vas a casar con ese joven, se sube Zaragán, y es Zaragán. No trabaja. No hay que hacer así, joven. Trabajadores. Ahora, el libro de Job. Y aquí finalizamos el mensaje. Job, capítulo 8 del libro de Job. Hay que tener ánimo, hermanos, buen ánimo, no miedoso, valeroso. Job 8, capítulo, que dice así, también, ahora el versículo. Ahora el 6 dice, si fuere limpio y recto, ciertamente
luego se despertará por ti y harás próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Promesa de Dios, mantener limpio su corazón. Y según este mismo libro de Job 5, ahora también asear, limpiar esas cosas que ya hemos leído en este santo libro, para bien de nosotros, hermanos y hermanas. Ya le digo, una cocina de ustedes está aseadita, el dormitorio, y quizá el patio del apartamento, alrededor del apartamento, sin estas cosas como basura, polvo, barril, todo lo mismo. Es de lo material, pero hay que hacerlo ahora también en lo espiritual. Gracias a Dios por sus palabras, y que Él las bendiga en nuestros corazones. Amén. Y más de Cristo, yo quiero más. En el libro de los Proverbios, capítulo 13, vamos a leer en esta noche. 13 de los Proverbios. Y el versículo en el nombre del Señor Jesús, a leer es el 18, que dice así la palabra del Señor. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Amados hermanos y hermanas, damos gracias al Señor primeramente por Jesucristo, porque Él es el que hace motivar los corazones para poder visitar las asambleas en este país. En el primer mensaje oíamos acerca del poder de la oración. Ustedes oyeron el poder de la oración. ¿Qué hace la oración? Veíamos parte acerca las cosas que causa el miedo. Por miedo muchas veces no hacemos algunas cosas que están en nuestras posibilidades, porque tenemos miedo de perder o miedo de que saldrá mal. Hoy vamos a ver una palabra, por qué muchas veces el creyente sale avergonzado, por qué sale deshonrado, porque la palabra vergüenza, sus sinónimos son deshonor, oprobio, la ignominia, es una afrenta, una vergüenza, es una deshonra, es una humillación y es un descrédito. Vamos a ver un poquito, ¿por qué viene la vergüenza? ¿Por qué a veces somos avergonzados? ¿Por qué? Eso vamos a mirar. La palabra dice que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda una corrección dice que va a recibir honra. Ya bien. En lo sencillo, ya lo quiero explicar. Una cosa muy sencilla, muy válida.
Un hermano visitó una asamblea y como no tenía carro para regresar, le dijo: hermano, me voy a quedar en la sala. Está bien, quédese en la sala. Solo que tenga cuidado, dijo el hermano, el anciano, porque a veces la puerta se cierra y usted se puede quedar afuera. Tenga mucho cuidado. No acató el consejo. Está bien. La 1 de la mañana se ciñó con una toalla en camiseta y salió al baño. Estaba en el baño, vino un aire, ¡pum!, cerró la puerta. 1 de la mañana, se quedó afuera. Y ahora ¿qué voy a hacer 1 de la mañana para que, hermano, a que amanezca? Yo así con esa toalla temblando frío. Le dijeron que tuviera cuidado porque la puerta se cierra. No acató el consejo. Tuvo que salir a la calle frente ahí a una donde vendían todas las noches. Hagan el favor de llamar a fulano y tal, digo, porque se me cerró la puerta. Oye, que lo voy a explicar. Vamos a ver. Sencillamente, pobreza y vergüenza tendrá el que no acata un consejo, el que no recibe un consejo, el que menosprecia el consejo, lo toma en poco el consejo. Va a salir avergonzado aquel que no recibe el consejo, pero el que recibe el consejo va a recibir honra. Y otra cosa, lo que quiero explicar es esto. Oigamos lo que voy a explicar. Para pedir un consejo, no solo como uno pide a usted, no. Y hay base en la Biblia, hay base en la Biblia, le voy a mostrar. Hay fundamento en la Escritura. Algún hermano que quiere un consejo, no solo como uno vaya, no. Una hermana, no solamente una hermana, no. Busque 2 o 3. A ver, va a oír usted qué dice una, qué dice la otra, qué dice el hermano, qué dice el otro. No acate el consejo de uno. No, mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar. Tal vez no le voy a leer porque no alcanza el tiempo, pero usted en su casa lo va a buscar, solo apúntelo. En el libro del primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Ahí, oigan lo que dice ahí. Dice que cuando Roboam quedó rey en Israel, estaba joven, todavía bien. El pueblo reunió al pueblo y le dijo: a ver, pueblo, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué consejo me dan ustedes? Dicen que el pueblo le dijo: bueno, el consejo es de que si tu padre fue un poco fuerte con nosotros, para que el pueblo te quiera, te respete, bájale un poco el volumen de lo fuerte que fue tu papá. No vas a ser tan duro, porque si no, se te va el pueblo. Dijo Roboam, ¿saben qué? Dijo: les doy 3 días. Váyanse a sus hogares y en 3 días los quiero todo el pueblo. Y Roboam se fue con los ancianos y dijo: señores ancianos que se crecieron con mi padre, ¿qué me aconsejan ustedes que le diga al pueblo que se va a reunir dentro de 3 días? Y el consejo de los ancianos grande edad le dijeron: mira, le dijeron, tú eres un joven, tu papá fue fuerte, pero tú vas a disminuir la carga que tu papá puso al pueblo y vas a ver que el pueblo te va a honrar, el pueblo te va a respetar, el pueblo te va a querer. Yo bajate el volumen. No, digo, mejor voy a pedir consejo con los muchachos de mi edad. Se fue con los muchachos de su edad y le dijo: jóvenes, ¿qué consejo me dan ustedes? Fíjense que yo en 3 días tengo todo el pueblo presente delante de mí. ¿Qué creen ustedes que diga el pueblo? ¿O qué voy a hacer el pueblo? Los jóvenes dijeron: ¿sabes qué? Digo, si tu papá
castigó al pueblo con azotes, tú lo castigarás con escorpiones, fuerte, con mano dura. Y verás. Muy bien. Cuando el pueblo se presentó a los 3 días, Roboam le pidió, se llevó el consejo de sus contemporáneos jóvenes y después más de Roboam. Porque los consejos, los viejos, son como clavos bien hincados, dijo el sabio Salomón. Hay palabras de los viejos. Yo tengo palabras de Santiago Alvarado, de don Pedro Tebalán. Me dijo, don Pedro, estaba en Ventura, no le mientan, me iba jalando los días, porque don Pedro murió de la úlcera. Delante de nosotros murió don Pedro, hace unos 30 años tal vez. Y me dijo, don Pedro, vení para acá, vos le vos tratar, vení para acá vos, me dijo. Mira una cosa, que un consejo te voy a dar, me dijo. Aprende a predicar el evangelio vos. Hay predicadores que no saben predicarle. ¿Cómo así, don Pedro? Hay predicadores que predican el evangelio de cabeza. Yo te doy un consejo. Yo le digo, don Pedro, ¿y cómo es predicar el evangelio de cabeza, don Pedro? No hay predicadores. Mira, digo, y yo oigo, digo, estoy sentado ahí, digo, don Pedro, que hay jóvenes que predican el evangelio de cabeza, porque el primero que se levantó, dijo, en llama de fuego para el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrieron pena de eterna perdición, mandando al infierno a la gente sin saber por qué a la gente se va al infierno. Este mensaje es de última cosa. Primero hablaba de Cristo. Hay consejos de hombres viejos ya. Pide consejo con alguien que se ha formado. ¿Sabe qué pasó? Este muchacho Roboam se llevó el consejo de los muchachos y le fue mal. No acató el consejo de los viejos. Pida consejo no solo uno con dos, y los oídos, como dijo Cicero, como el paladar gusta lo que uno come, el oído saborea, distingue las palabras, quién tiene la verdad y quién no la tiene. Consejos. Un muchacho se levantó contra su padre. Cuando tenga tiempo, lea el segundo libro de Samuel. Se levantó en el idioma griego. Significa, Aitofel significa hermano de ruina o hermano de la necedad. Eso significa Aitofel, hermano. Hay quienes que son necios para dar un consejo. Le dijo a Absalón, Aitofel, ¿qué me aconsejas? Yo quiero quitar el reinado a mi padre. ¿Qué me aconsejas? Dijo Aitofel, levanta 12,000 hombres y vámonos. Tu papá está cansado y lo vamos a matar y el pueblo será contigo. Ese hombre ya no aguanta hasta viejo. Aitofel. Pero se queda Absalón con Husai, su silencio, quiere decir Husai. A ver, Husai, ¿qué consejo me da? Aitofel me dijo que preparar 12,000 hombres porque vamos a matar a mi padre, que está viejo, no aguanta, le caemos y lo matamos. Y el pueblo se va contigo. Husai le dijo, no, Absalón, tu papá es un hombre viejo de experiencia para la guerra. Y los hombres que andan con tu padre, esos están con un ánimo colérico, como una osa que le robaron sus cachorros. Así está tu padre, enojado como la osa que le roba sus cachorros. Ese te va a matar. Y usted lee, ahí me cuenta más tarde cómo murió Absalón por no recibir consejos. Acate los consejos. Ponga en balanza los consejos. No solo con uno. Pida consejo con 2 o 3
y el Espíritu Santo lo guiará. ¿De quién acatará el consejo usted? Porque pobreza y vergüenza tendrá aquel que menosprecia un consejo, pero el que recibe corrección va a recibir honra, porque acá está un consejo. Ay, hermano, no solamente la vida de las hermanas, es pedir consejos. Las hermanas deben pedir consejo a las mujeres que ustedes ven que ya pueden aconsejar, porque ¿a quién es que? Fíjese, hermana, que mi esposo es así. ¿Para qué estás aguantando? Es buen consejo eso. Deja a tu marido. Y más tarde jamás a la comunión porque va a ir con otro hombre. Cuidado. Me dijo una hermana, yo quiero que me dé un consejo, pero así que yo pienso orar al Señor, quiero que me ayude a orar. ¿Para qué? Le dije, para sacar de mi corazón a mi esposo, a no quererlo jamás. No puedo orar por usted así. Voy a orar para que se una, porque la Biblia dice que no se separe el hombre de su mujer, la mujer de su marido, porque a la separación Satanás tienta. Ahí aprovecha el diablo la separación. Satanás gana ventaja cuando el marido se deja con la mujer. Otro texto vamos a mirar ahora. Gracias por la palabra. Proverbios 25. Hagamos bien. ¿Por qué viene la vergüenza cuando no acatamos un consejo? Digamos, Proverbios capítulo 25, versículo 8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya deshonrado y avergonzado. A mí me gusta comparar las versiones. En la versión traducción lengua actualizada dice: no vayas corriendo a los tribunales, no sea que al fin de cuentas otro testigo lo niegue y te pondrá en gran vergüenza. Ay, hermano, no entres alocadamente, apresuradamente en pleito ajeno, no sea que no sepas que es el fin y te van a avergonzar. No se metan. Nosotros somos padres, ya casamos varios hijos, tenemos nietos, no tan grande edad, pero ya pasamos un poquito de 60 años. Ya tenemos varios hijos casados, pero no tan fácil. Papá, fíjese que mi marido, un momento, ¿por qué tu marido te regañó? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué pasó? Hay que oír, nada más de darle por un momento. Dejas hombre un momento, hay que escuchar. Nosotros cortamos a un hermano porque venía con su mochilita, subía a la sala el domingo y de paso que fue un anciano. Y en la cantina delantera estaban dándole, sacando el aire al hijo así, no se aguantó, se metió en la cantina. Cortadísimo el señor, avergonzado. No se mete en pleitos ajenos, no sea que al final usted no va a saber qué hacer, o por seguir a fulano de tal, mire que es ridículo, avergonzado. Momento. Las enseñanzas es una escuela, son cátedras del Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Un pueblo si se desenfrena es porque quiere, porque hay enseñanza, hay palabra. Yo sé que los ancianos aquí me han dado mensajes ya. Si el pueblo se desenfrena, el pueblo comete errores, es porque lo quiere, pero hay cátedras, hay enseñanzas, hay palabra para que el pueblo esté bien instruido. Un pueblo sabio. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te avergüenza. Mire ese predicador y se metió a la cantina, mire cómo estaba. Y no que está enseñando la palabra en la sala a defender a su hijo. Nosotros amamos a nuestros hijos. Te ruega que les digamos porque mire el tiempo, Señor.
Proverbios 29, vamos a ver. Que el antiguo, Proverbios 29 y versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tenemos hijos, a los hijos los amamos nosotros. A mí me gustó bastante el de un padre aquí en Estados Unidos. Aquí es un poco delicado, no como Guatemala. Pero me contó el hermano, dice que lo agarró a su hijo cuerazos. Ahorita meten a la cárcel papá. No la pone, al ratito de la patrulla. Llegaron las patrullas y ¿qué pasó? Salió el muchacho, mi padre me pegó, mire, ¿por qué golpeó a su hijo usted? Miren, señores autoridades, dijo el papá, yo no quiero hijo ladrón. Lo azoté porque estaba robando una tienda y ese es mi hijo. ¿O quieren ustedes que sea un ladrón mi hijo? Por eso lo azoté, lo estoy corrigiendo para que no sea un ladrón. Está bien, dijo el policía, lo tienen bien merecido, muchacho. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido va a avergonzar a su madre. A mí me gustó bastante lo que yo leía y me impactó porque desde temprano es que a los niñitos se les corrige que está bien, que no está bien. Desde que el niño apareció con la bicicleta y dice la mamá, esa bicicleta voy a traer con el vecino, escondela porque era tu papá, escondela, dice la mamá, tu papá lo vas a jugar, está consintiendo, cuidado. Creció más y creció, de repente en una plaza se llevó la mochila, señora, corrió, sacó el dinero y tiró la mochila. ¿Qué pasó? Mire lo que le robé, mamá. Vamos a gastarlo con helados. Está consintiendo. Creció, desarrolló y se hizo un ladrón profesional. Y para no cansarle, cuando yo le iban a matar, dijo al juez: señor juez, le pido un último favor. Pásame un papelito y un lapicero. Yo quiero dejarle algo escrito a mi madre, diputado. El juez le pasó un papel y le pasó un lapicero y el niño o el joven comenzó a escribir. Lo dobló bien y dijo: cuando ya esté muerto, a mi madre le va a dar este papelito, por favor. Esta nota a mi madre, no a mi papá. ¿Está bien? Cuando el cuerpo estaba muerto, para reclamaron para sepultar, dijo el juez: señora, usted la madre, si su hijo antes de morir dejó esta nota para usted. ¿Quién diría la nota? Una madre. Cuando la madre desata el papelito, dice: madre querida, has cooperado para mi muerte. ¿Te recuerdas cuando robé la primera bicicleta? Me toleraste. ¿Por qué no me dijiste que era malo? ¿Te recuerdas cuando robé la cartera en la plaza y lo comimos y el dinero entre los dos? ¿Te recuerdas esto y lo otro? ¿Te recuerdas? La mamá comenzó a llorar porque la vara y la corrección dan sabiduría al muchacho. Pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amados hermanos, nosotros queremos a nuestros hijos, pero eduquémoslos, oremos por ellos. Oremos por ellos. Nada más hay que tener hijos, dijo doña María. Están los siervos, doña María dijo, la esposa del finado don Adolfo Rivera Chila, la mamá de don Adolfo murió hace poco. ¿Cuántos hijos tiene? Dijo a la hermana. 12 niños tenía. Así dijo. 12.
Le dijo, por favor, ore por sus hijos, porque no está bien que usted esté criando hijos para el diablo. Dejó una tarea de orar por los hijos, criando hijos para el diablo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oremos a Dios por nuestros hijos, que no nos avergoncen. Oremos a Dios por nuestras hijas. Uno se goza cuando los hijos se convierten, cuando los hijos están trabajando en la obra, cuando están trabajando. Uno dice, gracias a Dios por mis hijos, que están en comunión, que están trabajando. Tal vez se la ponía una ovejita negra porque hay que orar por él, por ella. Lucas capítulo 14, vamos a ver, pues aquí nos quedamos. Avergüenza a un hijo consentido. Vamos a ver qué costa de vergüenza. Lucas capítulo 14. Capítulo 14, versículo 8. Vamos con todos los ministros. Vamos a ver. Todos. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Oye, hermano, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, por favor. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan a tu mesa. Hasta para eso, para sentarnos, hermano. Nosotros tenemos orden para sentarnos. Yo me recuerdo hace unos más de 30 años, estaba don Ismael en su apogeo de predicar el evangelio. Y estaba don Carlos González de Benavente. Algunos de ustedes conocen a don Carlos, un señorón alto, de una bozona que tenía don Carlos Benavente, de Quetzaltenango. Dios lo usaba don Carlos en la enseñanza del evangelio. A 3 pusieron adelante. Pero por lo que quiero explicar es esto, que vinieron, uno de ellos ya murió, otro todavía está vivo. Vinieron ellos y pusieron un salón evangélico. Vinieron, colocaron sus mochilas y sus sacos hasta adelante. Pusieron sus adelante, uno aquí, el otro allá, pusieron sus sacos y sus mochilas de una de las sillas. Pero en ese lado había un siervo que vivía ahí. Tenía ahí invitado a don Carlos González, a otro predicador y a don Ismael. Cuando vino el hermano y vio la mochila, dijo, las mochilas que los agarró y los dejó agarrar hasta la esquina de arriba. Y colocó las mochilas y los sacos. Cuando aquellos vinieron, sus mochilitas hasta por allá estaban. Uno aprende a veces y a veces causa vergüenza. ¿Cómo dejé mi mochila? Jesucristo dijo, cuando te convidan a algunas bodas, no ocupes el primer lugar adelante. No sea que hay otro más alto que ti, un distinguido, y te va a decir, disculpe, sale de esa silla, no le conviene sentarse. Váyase un poquito para allá, por favor, porque tengo unos invitados. Pero si usted es prudente, viene y se siente por allá y dice, hermano, que te sienta adelante, hermano. Se siente mejor así y no que lo saque con su bolsa hasta afuera. Gracias a Dios por la palabra, hermano. Hay enseñanza para los ancianos, para los predicadores, para todo el pueblo. Así que en esta hermosísima noche estamos viendo las cosas que causan vergüenza. Y el creyente, qué bueno es cuando la palabra viene. Así que acatemos la palabra, recibamos la palabra y pongámosla en el terreno de la práctica para no salir avergonzados, y el Señor bendiga sus palabras. Amén.
Ricos frutos